La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles, otra vez quien les habla, Pablo Veloso. Hemos acabado hace poquito con la saga Matrix, aunque quizá hagamos o haga un apéndice donde desarrollemos un poquito la filosofía de Matrix, ya que, bueno, responde mucho al patrón gnóstico. Así que, más allá de ir recorriendo imágenes de la película, como solemos hacer, podríamos hacer una especie de capítulo donde en sí mismo confluyese toda la filosofía que subyace a esa famosa y magnífica trilogía de Matrix. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un personaje femenino de la Biblia llamado Esther, ¿no? Esther, la reina Esther en algunos casos. Hace poquito vi una entrevista que le hacían a una modelo que había ganado aparentemente una especie de concurso de este estilo de Miss Universo o cosas por el estilo. Y quien le hacía la entrevista creo que es colombiano, no, peruano, Jaime Bailey, que bueno, que tiene una manera de ser muy particular y la trataba con mucho desprecio porque ella decía ser creyente, ¿no? Decía ser cristiana. Entonces se ve que a él no le gustaban mucho las ideas religiosas y bueno, se burlaba de ella, se mofaba. Y en un momento ella le dijo, no te mofes tanto, que en realidad en la Biblia hay un concurso de belleza. Y él empezó a reírse, pero muchísimo más. ¿Cómo que un concurso de belleza? Decía él. Él decía, concurso de belleza en la Biblia. ¿Pero qué Biblia leíste, querida? En la Biblia no hay concursos de belleza. Y ella le decía, Sí, en la Biblia hay un concurso de belleza, está en el libro de Esther. Esther es un libro donde, bueno, hay una competencia para ganarse al rey y, bueno, las mujeres tienen que prepararse, así como me preparé yo también para el Miss Universo y, bueno, ganó Esther. y el tipo se enfadaba cada vez más y le decía, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo? No sé, esto es mentira. ¿Cómo la Biblia, me estás diciendo que va a decir ese tipo de cosas? Vos estás loca.
Y bueno, se burló todo el tiempo. El hecho es, o el caso es, que el pobre Jaime Bailey, cuando llegó a su casa, habrá abierto la Biblia en el libro de Esther y para su sorpresa habrá descubierto que había realmente un concurso de belleza. Así que a veces hacer juicios apresurados acerca de cosas que no conocemos no resulta ser la mejor forma de comportarse, porque uno se expone luego al ridículo. Así que bueno, vamos a ver este libro de Esther bajo una perspectiva de la psicología profunda, de la mano de Edward Edinger, en uno de sus libros que tiene la Biblia y la Psique, muy interesante donde va tocando todos estos personajes. Así que lo vamos a ver bajo esa óptica y a la vez vamos a abrir un poquito más las reflexiones. Dice así: luego del regreso de Israel de Babilonia, acuérdese que los judíos más de una vez los llevaron cautivos, tanto a la vez que estuvieron en Egipto, que esa fue voluntaria, pero luego quedaron presos también en Babilonia. Y bueno, luego con los romanos se sintieron también de la misma manera y anteriormente con los griegos. Es decir, estuvieron en muchas ocasiones presos de otros pueblos. En el caso de Babilonia no fue como los romanos o como los griegos, sino que tuvieron que ser exiliados, tuvieron que migrar hacia otro sitio y dejar sus tierras. Por lo tanto, fue más penoso todavía. Recuerda que cuando hablamos de el exilio en Babilonia, ir a esas tierras donde había otros dioses, estamos hablando de el yo, el ego, que ahora hace una migración, es comido por lo inconsciente, ¿no? Muchas veces lo inconsciente, nuestras emociones más profundas, nuestras tristezas, nos comen y uno se encuentra envuelto justamente en una depresión de repente, en una tierra extraña, hostil, con símbolos que uno no conoce, no está acostumbrado, no le gustan. Por ejemplo, experiencias o síntomas físicos como desgano, abatimiento, ganas de morirse, o bien con miedo, o bien con ira, impotencia. Es decir, está entre dioses extraños, ¿no? Está en un mundo donde ahora hay asirios, babilonios, gente que tiene otras costumbres, otras maneras de ser que no son las propias, no son las suyas y mías, las del ego de siempre. No es lo que usted conoce de usted mismo. Ahora hay más cosas ahí y no son agradables. Eso es un exilio, ¿no? Estar fuera de la propia tierra. Muchas veces nos acostumbramos, como dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, uno se acostumbra a estar cómodo, a estar rodeado de lo que uno tiene costumbre, y cuando la vida te arrastra, ¿no? Viene la fuerza de lo inconsciente por una crisis personal, por una situación de vida, y te lleva a vivir en Babilonia, en Egipto, o en, no sé, donde sea, que son costumbres distintas, son iconografías distintas, nos pasan cosas que no entendemos, no conocemos, nos asusta. Entonces, Israel regresó de Babilonia, ¿no? En algún momento este pueblo cambió, otro rey venció al pueblo de Babilonia, ahora no me acuerdo cuál era, y ese rey les permitió regresar. Así que bueno, regresaron. Y en ese momento, justo en ese momento en la historia bíblica, aparece el libro de Esther. Y también aparece el libro de Job. El libro de Job, acuérdese que es aquel momento crucial donde el ser humano simbólicamente cuestiona a Dios. Cuando usted decide ya no ser más una hoja al viento, ya no ser más una especie de entidad que come, bebe, duerme y se reproduce y nada más, ¿no? Sino alguien que quiere tomar injerencia en lo que pasa. Alguien que le dice a Dios, por ejemplo, le dice así, mire, le dice: escúchame, Dios, yo lo que quiero saber es por qué me pasa lo que me pasa. ¿Por qué me mandás enfermedades? ¿Por qué a veces me das riqueza y a veces me la quitas? ¿Por qué me siento triste un día cuando me levanto por la mañana y al día siguiente me siento contento? ¿Por qué amo a una persona y pienso que la voy a amar por siempre y después de unos meses no la amo más? Y yo pensaba que era para siempre. ¿Por qué yo estaba contento con algo y a partir de ahora empiezo a sentir que no? ¿Qué es lo que me pasa? Yo no me entiendo. ¿Me querés responder, por favor?
Esa es la pregunta de Job. Job hace una pregunta a Dios: ¿por qué me haces esto? Y a partir de ese momento es como si uno le dijera a la vida: desde ahora yo quiero participar. Desde ahora yo quiero entender qué pasa acá. No quiero ser un mero pasivo, un paciente. Yo quiero ser un participante, que es muy distinto. Bueno, ese libro de Job está entre dos libros. Si usted abre su Biblia va a ver que el libro de Job está anterior, tiene el de Esther, y posterior tiene el libro de la sabiduría. Los dos libros son femeninos. Hay pocos libros femeninos en la Biblia. El libro de Ruth, por ejemplo, el libro de Esther, el libro de la sabiduría, ¿no? Donde se halaga a la sabiduría, la Sofía famosa, que estaba con Dios en el principio, y esa sabiduría que, bajo la perspectiva gnóstica, se perdió, ¿no? Se cayó del pleroma o del pleroma de ese mundo de tranquilidad y tiene que ser rescatada, ¿no? Es el Espíritu Santo, es aquella cosa que duerme en el interior de cada uno y que tiene que ser despertada otra vez, como la Kundalini de los yogis, como esa llamita de fuego que aparecía en la cabeza de los apóstoles en el Pentecostés, ese despertar del Espíritu Santo. Entonces, Job es el punto de inflexión, está rodeado de dos libros femeninos, o sea que la pregunta, las ganas de participar, la apertura, es un fenómeno femenino. Cuando Job, usted o yo en la posición de Job, nos abrimos a querer realmente comulgar con la vida, entender la vida, descubrir, ser un participante, estamos teniendo una actitud del ánima, una actitud femenina, una actitud receptiva, como un útero que se abre a recibir también. Entonces, por 3000 años los judíos tuvieron que vivir entre paganos, ¿no? Desde Abraham, acuérdese, Abraham que salió de Ur, que era Caldea, luego con todas sus vueltas, que Josué, que Moisés, que los egipcios, que después los babilonios, lo de ellos era un calvario, era un yo que sale del caos, de la tranquilidad, de vivir en un mundo sin hacerse ninguna pregunta, y empieza un camino de exploración, de meterse, de ser comido porque cuando usted se abre a emociones, esas emociones a veces se lo comen, ser poseído cuando Babilonia o Egipto o el mundo griego o el mundo romano se comen a Israel, es un sinónimo de decir está poseído, como cuando un demonio posee a una persona. Vio que dentro del mundo evangélico protestante, cuando alguien tiene gripe, se dice: tienes el espíritu de la gripe. Yo te voy a exorcizar en el nombre de Jesús. Dicen, por ejemplo, en el nombre de Jesús, yo ordeno que el espíritu de la gripe abandone tu cuerpo en este mismo instante, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Es decir, se está invocando, en este caso a los nombres divinos, para deshacerse de un espíritu que tiene que ver con la gripe, que tiene que ver con dolor de muelas, que tiene que ver, lo que sea, es un espíritu. Entonces ese espíritu posee a la persona. Y un espíritu, un demonio, se consideran energías difíciles de catalogar, informes, ¿no? Difíciles de manejar, de manipular. De hecho, son como miméticas y más poderosas que nosotros. Bueno, son lo inconsciente. Son lo inconsciente. Entonces, recuerde que no hay manera de poder conocerse a uno mismo, conocer la totalidad que uno es, conocer sus miedos, conocer sus tristezas, conocer sus ansias, a menos que se deje poseer por ello. Es decir, uno no puede conocer la potencia que tiene dentro a menos que se enfade un montón, ¿no? O que alguien nos haga enfadar. Ahí es donde lo vemos. Hasta ese momento no lo vemos, está escondido. Entonces, ser poseído por, ser vencido y capturado por los babilonios o por los egipcios o por los romanos o los griegos, es una manera de decir: conozco el mundo, conozco mi mundo interior. Entonces, por 3000 años los judíos tuvieron que vivir entre paganos, manteniendo su piedad como podían. Recuerde que cuando usted, en lugar de vivir una vida superficial, dice: momento, me voy a abrir a la depresión, voy a hacerme amigo de los lados más oscuros míos, porque me cansé
de vivir una vida superficial donde cada tanto me aparece una tristeza, una angustia y la tengo que tapar con pastillas y con alcohol y con discotecas. Quiero realmente profundizar, quiero descubrir qué pasa, quiero crecer. En lugar de ser yo una pequeña islita, ¿no?, a la deriva, atacada continuamente por fuerzas que no conozco, quiero abrirme a esas fuerzas. Quiero ser Job que le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Entonces, a partir de ese momento, uno es comido constantemente por lo inconsciente y esa pregunta de quiero ser o quiero entender viene secundada por Esther y la sabiduría, por los dos libros que acompañan a Job. Entonces, todo esto, estos 3000 años de los judíos que tuvieron que vivir entre paganos, manteniendo la piedad significa que cuando usted se acerca, es Job, hace la pregunta y Dios le dice, muy bien, le dice Dios en el libro de Job, le dice, Perfecto, Job. Arremangate los pantalones, apretate el cinturón, que nos vamos a pelear. Y a lo lindo, de lo lindo. Nos vamos a dar acá unos tortazos que ni te cuento. Eso le dijo Dios a Job. Le dijo, prepárate, está en el libro, no lo invento yo, prepárate porque nos vamos a dar acá como en bolsa, como se dice. Es decir, cuando uno se abre a la psicología profunda, a las preguntas filosóficas, a la teología, en realidad se está abriendo a una especie de ola gigante, de tsunami del mundo interior. Es decir, no estás sintiendo solamente 3 o 4 réplicas del terremoto, ¿no?, cada tanto en tu vida en forma de una angustia con que te levantaste hoy y que te tomaste 3 cafés más y salís adelante, ¿no?, y te distraes haciendo cosas en el centro comercial. No, ahora estás dándote la vuelta y diciendo, no, momento, no voy a huir más. Quiero meterme de lleno en la angustia esa, quiero ver qué es la base de todo esto. Bueno, a partir de ese momento te la estás jugando, porque podés desaparecer vos. Es decir, tu entidad, a la que viene el Job, que viene a hacer la pregunta, ahora has provocado, has fastidiado al tsunami. El tsunami te puede comer como quiere. Entonces los judíos, cuando estaban en Babilonia, siempre, si usted se fija, en Babilonia, en Egipto, buscaban mantener sus costumbres. El Sabbat, la fiesta del Purim, distintas festividades, cantos, salmos, ¿no? De hecho, hay muchos salmos donde se cuenta cómo los babilonios se burlaban de ellos, ¿no?, cuando les hacían cantar sus canciones y medio que se mofaban, canciones tristes de ellos. Entonces, es importante que el ego, el yo, se mantenga. Esto don Juan de Castaneda le llamaba los resguardos del guerrero. Decía que cuando el guerrero, que es básicamente un tonal, él divide al mundo en tonal y nahual. El tonal es el yo, el ego, y el nahual es lo inconsciente. Entonces, decía don Juan, el brujo lo que busca hacer, el guerrero, es abrirse al nahual, ¿no? Propicia la entrada del nahual. Lo que diferencia a un brujo de un no brujo es que el no brujo vive en el tonal intentando emparcharlo como puede y hace de cuenta como que no hay nahual, como que ese tsunami no está, como que la muerte, la totalidad, el inconsciente no existe. Entonces, eso es lo que hace el 99% de las personas sobre la Tierra, que son lo que los gnósticos llamaban ílicos, ¿no?, materiales. Cuando alguien dice son materialistas, en un sentido así religioso, se está refiriendo a que son personas que no se interesan por lo que decía Heidegger, la pregunta por el ser. ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Ese por qué es la pregunta de Job. Entonces, quien no la hace es un ílico. A veces el que la hace puede ser un psíquico, que es el siguiente punto de los gnósticos, que es alguien que hace la pregunta pero todavía es como que tiene sus reparos y mantiene el dualismo de que lo inconsciente es aquello y yo soy el ego. Pero el brujo, verdaderamente, cuando avanza un poco más, se convierte en un, dirían los gnósticos, en un neumático, que no es el neumático de un coche, ¿no? Neumático, obviamente, tiene que ver con aire. Por eso un neumático de coche se llama neumático, ¿no? Y de la misma manera, una neumonía tiene que ver con los pulmones, tiene que ver con el aire. Entonces, neuma,
con P delante o neumático con P delante, solo que en el castellano se le quita la P. A veces se mantiene en otras palabras como la psicología, aunque se puede escribir psicología sin la P y también está bien. Entonces, los neumáticos ya no. Los neumáticos entienden que lo inconsciente y el yo son la misma cosa, son un binomio. Los psíquicos no. Los psíquicos piensan que, psíquico en el sentido gnóstico, no psíquico en el sentido de poder paranormal, de telepatía. Los psíquicos piensan que lo otro, lo inconsciente, es como, no sé, a veces lo personifican. Es una entidad, un demonio, un otro. El ílico ni se entera. El materialista ni se entera, simplemente va al bar, ve el fútbol y un día tiene depresión y se toma 3 pastillas y va al psiquiatra. Entonces, abrirse a lo inconsciente implica saber preservarse. Entonces don Juan le aconsejaba a Carlos Castaneda que tuviera sus resguardos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted se pone a meditar, usted se pone a adentrarse en el mundo profundo de lo inconsciente, de lo que le pasa adentro, tiene que tener como una caja de herramientas de acciones que a usted lo distraen. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, para mí es salir a caminar, para otro puede ser ver una película común hollywoodense, nada que lo haga pensar, una de tiros, como dicen. Para otro puede ser, no sé, cantar, algo, ¿no? Reírse con los amigos, ir al bar, ir al fútbol. Entonces, el guerrero, decía don Juan, cuando siente que en su apertura al nahual, a lo inconsciente, a Babilonia se lo está comiendo, en lugar de dejar que te coma, hay que mantener la piedad, como dice aquí en el libro de Ruth, de Esther. Es decir, mantener costumbres, hacer cosas que me hagan sentir que todavía soy yo, que el tsunami no me comió del todo. Mucha gente que se pone a meditar o se abre a experiencias místicas, a veces se pierde. Y si uno se pierde, se perdió uno de los polos que son necesarios para la vida. La vida funciona en polos, ¿no? Como es arriba es abajo, la ley de la polaridad. Entonces, esa dualidad esencial, Shiva, Shakti, Yahvé y Sofía, esas polaridades, Cristo, Anticristo, existen también como ego, sí mismo, o yo y el sí mismo, ¿no? Entonces, si se pierde uno de los polos, si yo pierdo al polo del sí mismo, vivo una vida de ílico, de materialista, y me va a faltar profundidad en mi vida. Ahora, si hago lo contrario, me fundo en esa totalidad y soy un colgado de una nube, pierdo mi identidad personal y ya no soy un alguien. Entonces, se pierde la pretensión de la vida de crear entidades, de crear yos. Se pierde. Entonces, no es el fin de la meditación desaparecer. El Buda, en lugar de fundirse en el nirvana, regresó como bodhisattva. Esa es la idea, mantener al yo, pero un yo renovado. Entonces, dice, don Juan decía eso, que uno tiene que estar atento, es como una especie de bicicleta. Si uno se cae mucho para la derecha, se echa para la izquierda. Si se cae para la izquierda, se echa para la derecha y se nivela. Entonces, cuando usted ve que se está disolviendo mucho, que ya no sabe ni quién es, que está perdido, chupado por lo inconsciente, por experiencias místicas, una sensación de estar disuelto, bueno, haga cosas comunes. Ame, odie. Ramakrishna Paramahansa, un sabio de la India, cuando le estaban pasando estas cosas, rápido él decía: quiero pescado asado o pescado frito y tráigame también un narguilé para fumar, quiero fumar. Es decir, pedía cosas que lo entretenían, que lo distraían, y de esa manera bajaba. En lugar de perderse en las alturas de la metafísica, bajaba. Entonces, cuando un yogi entra en el samadhi, que es el estado de sama, igualdad, di, viene de dharana, concentración, una concentración omniabarcante, es decir, no me concentro en nada en particular, que si yo me concentro en algo en particular lo veo, digo, la mesa, la silla, la persona, pero si yo me concentro en la vida entera, como una unidad, desaparecen todas las cosas. No hay mi esposa, no hay mi hijo, no hay mi coche, mi casa, no hay. Entonces, desaparezco yo también.
porque si no tengo otra cosa con la que compararme, tampoco estoy yo. Eso es un samadhi. Cuando eso ocurre, muchas veces el yogi queda en un estado como de obnubilación, de bhavia, y si nadie lo saca de ese estado en 21 días, metafóricamente, el número 21, en 21 días muere, ¿no? 21 porque es múltiplo de 9. Creo que era por eso, no me acuerdo. Pero bueno, es un número simbólico. Es más, creo que no es múltiplo de 9. A ver. No, 27 sería. No, de 7 será. Entonces, lo que digo es que si en 21 días nadie lo saca de ese estado y normalmente se hace recitándole al oído un mantra, el discípulo más cercano al oído derecho le recita un mantra y le dice cosas tipo... Maestro, por favor, vuelva. Maestro, no se vaya, no nos abandone, maestro. Regrese con nosotros que lo necesitamos, acá los discípulos. Tiene mucho para enseñar, maestro. Maestro, maestro, vuelva. Maestro, maestro. Ch, ch. Y así le va diciendo para regresarlo. Entonces, si el tipo regresa, vuelve a haber tonal, vuelve a haber ego, vuelve a haber yo, un yo transformado, pero yo. Entonces, dice, la escena del libro de Esther, para que nos situemos, ocurre en Susa, ¿no? El sitio es la ciudad de Susa, bajo el reinado de Asuero, también llamado Jerjes, no Artajerjes, ¿no? Que era el sucesor, sino Jerjes, que vivió entre el 485 y el 465 antes de Cristo, ¿no? Eran unos gobernantes que, digamos que trataban de agrupar al pueblo judío. Entonces comienza con Asuero, que está borracho, el rey Asuero, el rey Jerjes, borracho, y Asuero es el nombre judío y también griego, había una derivación del Jerjes, que sería el lenguaje babilonio. Bueno, Asuero está borracho y llama a su reina, que se llama Vasti, su esposa, a su presencia. El tipo le dice, Vasti, escúchame una cosita, Vasti, me tomé unas copitas y más. Vasti, vení. ¿Dónde está Vasti, muchacho? Y los demás le decían, no, mire, está en sus aposentos. Bueno, haga una cosa, mira, llama por favor a Basti, dígale que venga y rápido, que estamos en lo mejor de la fiesta. Se la está perdiendo, ¿viste? Llamala, por favor, que venga, decirle que digo yo, el rey Asuero. Entonces el rey hizo eso, la mandó a llamar. Y ella, como él la llamó así con arrogancia, con ese desprecio de que yo soy el rey, vení, quiero que animes la fiesta, quiero que seas el muñequito de la torta, un poder característicamente pagano, ¿no? Ese poder que asusta, ¿no? El poder justamente del ego desmesurado, de ese ego que quiere dominarlo todo. Entonces ella, que representa la energía femenina, normalmente incontrolable, pretendidamente dominada por lo masculino, por la razón, por la lógica. Entonces este rey representa un yo, un ego, que quiere apoderarse y manipular al alma, manipular a las emociones, manipular al mundo interior. Y esta reina Basti, como representante de esto, se niega, no quiere saber nada. Entonces ella no llega a tiempo, digamos que la fiesta acaba, los invitados se van y ella cae después. Por lo que el rey se enfada muchísimo y decide cambiarla. Le dice a los asistentes, escúcheme, voy a emitir un edicto real. Debido a que esta mujer llamada Basti no vino a tiempo a la fiesta, la voy a cambiar. Para algo soy el rey, ¿no es cierto? Así que voy a abrir un concurso de todas las mujeres más bellas de mi reino que vengan y que se presenten. Yo la voy a mirar y le voy a elegir una nueva. Así hasta que elija la que yo quiero. Y así esta Basti va a aprender lo que es bueno. ¿Y quién es el rey acá? Eso, en ese estado de ebriedad, es lo que dijo el rey. El rey es el ego, es su ego, mi ego, ¿no? El yo, que a veces
se siente tocar las nubes con las manos y siente que es ultrapoderoso y que puede manipular al alma como quiere, que puede manipular los sentimientos ajenos, propios, hacer y deshacer, que uno es omnipotente, cuando en realidad la profundidad de nuestro ser es más grande que nosotros. Usted puede sentir que domina todo y que es el as de la fiesta, pero de repente su mundo interior, con todo tipo de emociones, le aparece y usted no puede hacer nada. Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para poder apoyarlo. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Igualmente le comento que ahora dentro de poco me han informado de iBooks, de este alojamiento virtual de audios donde subimos muchos programas diferentes, subimos nuestros podcasts, que van a iniciar un sistema de mecenazgo, ¿no? De como patrocinar a los programas. Entonces, en lugar de hacer simplemente así donaciones, no sé cómo va a ser todavía, pero ya lo van a lanzar, todavía no lo han lanzado. Es un sistema donde uno puede decir, bueno, me gusta este programa, voy a cada mes a destinar, no sé, 5 euros para el programa o lo que fuera. Y de esa manera se establece como un mecenazgo continuo que permite que muchos de los que hacemos podcast podamos dedicarnos más, podamos contar con ese sustento que nos permite, bueno, comprar elementos que son caros normalmente y dedicar más tiempo que si no tendríamos que es lo que hacemos, dedicar tiempo en otras cosas que nos provean del ingreso necesario para poder luego abastecer a los programas. Así que bueno, le dejo esa información que ya la aclararé. Entonces, el rey Asuero, totalmente borracho, se deshace de Basti, ¿no? La cambia, como si uno pudiera deshacerse de un sentimiento, deshacerse de un amor. Es esa sensación de omnipotencia de que yo siento lo que quiero, yo manejo lo que quiero, yo la depresión la termino cuando me da la gana, yo domino al miedo, ese tipo de cosas, que siempre terminan mal. Uno en realidad no tiene control sobre lo que es más grande que uno. Entonces es una lucha de poder entre el ego inflado, ¿no? que es el rey, y el ánima inconsciente. El ánima inconsciente, el alma, representada por la reina Basti y luego por Esther, la nueva reina Esther, representa el eros. El eros es esa pulsión de vida que no tiene que ver con la parte ego. El ego está más vinculado a lo masculino, está más vinculado a la lógica, está más vinculado a la razón y tiende a ser más selectivo, de decir esto es esto, aquello es aquello, esto es mío, esto es tuyo. Fíjese que la visión masculina normalmente es más separatista, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, esto es de nivel 5, esto es de nivel 3. Y la energía femenina suele ser más inclusiva, ¿no? La mamá suele decirle al niño, bueno, no pasa nada, lo dejamos pasar, ¿no? Y el padre no, el padre dice, no, ¿cómo que lo dejamos pasar? Dice, sí, hizo tal cosa. Entonces, hay una permisividad proverbial en la mujer, sencillamente porque se dice que la mujer tiene la habilidad de hacer muchas cosas a la vez, de captar muchas ideas simultáneamente, no con la misma precisión de la mente masculina. La mente masculina es más precisa, pero se pierde la visión de conjunto. Por eso funcionan como un complemento y recordemos siempre que cuando hablamos de la mente masculina o femenina, no nos referimos a la mente del hombre o de la mujer, sino de justamente masculino y femenino como género, como una característica que reside en todo hombre y mujer. O sea que hay mujeres con mentes masculinas y una mente femenina secundaria, y al revés, hay hombres con mentes femeninas principales y mentes masculinas secundarias, pese a que físicamente son hombres. Entonces, teniendo esto en claro, cuando hablamos del rey como el ego, como lo masculino, y la reina como lo femenino, no nos referimos que las mujeres se van a reflejar solo en Esther y los hombres en Asuero, sino que es una dinámica que se da en todo hombre y en toda mujer.
En toda mujer hay un Ester y un Asuero, y en todo hombre hay un Ester y un Asuero. Solo que los hombres tienden por cultura, educación y por una incidencia también biológica a identificarse más con Asuero que con Ester, y las mujeres al revés, pero no es en todos los casos. Entonces, como judía, Ester representa el elemento piadoso de trascendencia y de individuación. Acuérdense que la individuación de Jung, de Carl Gustav Jung, consistía en ese regreso del ego, del yo, que considera que lo puede todo, ¿no? Esa especie de... Yo soy todopoderoso, ¿viste? Lo que yo quiero hacer lo hago. Tengo ganas, por ejemplo, de jugar al fútbol y juego al fútbol. Tengo ganas de tirarme a ver una película, la miro, ¿entendés? Quiero enamorarme, digo, me voy a enamorar de esta y me enamoro. Yo tengo el dominio y el control de todo. Ese es el ego, ese es el yo, pero es un yo inflado, se da cuenta, hinchado, como que se la cree que es el rey del universo, cuando la vida en realidad le está demostrando siempre que no es tan así. Entonces, el ego inflado está representado por este rey Asuero, el rey borracho, ¿no? Un ego embriagado, ¿no? Como dirían en el tango, encurdelado, y Ester representa, por ser judía, ese elemento piadoso, acuérdese, ese elemento de querer conservar esa identidad y esa conexión con ese Dios. Es decir, es una inclinación, la de Ester, como representante del pueblo judío, una inclinación por buscar la conexión con ese Yahvé, con ese Dios, la famosa alianza, ¿no? Que es de lo que se trata la individuación, volver a generar el puente, el eje, la conexión entre el yo, el ego y el sí mismo, es decir, lo inconsciente. El centro de esta vida misma, mía, es el yo, y el centro de lo inconsciente es el sí mismo. Entonces, volver a generar un vínculo donde yo no me sienta todopoderoso como el rey Asuero, pero tampoco me disuelva por completo, eso es generar un eje ego-sí mismo o yo-sí mismo. Y eso representa a Ester. Entonces, la relación de opuestos ya no será el ego con poder, el rey Asuero embriagado, que conquista al ánima. Ya no es un yo que soy todopoderoso, mirá los músculos que tengo. Yo voy al gimnasio, mirá, toca acá, mirá este bíceps. Mirá qué fuerte que estoy, ¿eh? Yo no lloro nunca, ¿viste? Yo soy macho alfa, super macho soy. Las mujeres, las minas, a mí, ni un pelo me tocan. Yo el corazón, no tengo corazón, mirá lo que te digo. Bueno, eso es un ego borracho. Llévelo ahora a un plano más cotidiano, ¿no? Usted o yo cuando creemos que dominamos las cosas, que somos poderosos, bueno, eso es un ego lleno de poder, embriagado de poder, que pretende conquistar al ánima. Pero fíjese que ocurre en las mujeres también, como estereotipo, no sé, Angela Merkel, Margaret Thatcher, son mujeres también. Y fíjese cómo muestran exacerbadamente un dominio de las emociones, ¿no? Esa cosa masculina, más allá de hombre y mujer, masculina, de aplastar a lo femenino. Bueno, en la mujer, ya hemos hablado en aquel programa que hablábamos de la naturaleza femenina, bueno, hablábamos de que hay mujeres que son, no sé, empresarias, mujeres que son como femme fatale, por ejemplo, que eligen sacrificar su dulzura, su corazón, no se enamoran nunca porque actúan conquistando a los hombres, por ejemplo, como femme fatale que son, justamente impactando al otro. Son esas mujeres que le llaman hoy en día bimbo, que son, creo que se le dice así, que es cuando se operan todo, que pechos, que labios, que glúteos, se ponen implantes, se convierten en máquinas sexuales de atracción del otro. Bueno, esas mujeres han matado a lo femenino. Han matado, o pretenden, ¿no?, matar al ánima. Son un rey Asuero embriagado de poder que pretende dominar al lado femenino, ¿no? Son mujeres todavía que aparentemente son ultra femeninas, pero en realidad no.
en realidad ya no pueden enamorarse, no quieren bajar de escalón y enamorarse, no quieren sentir, son soberbias, son narcisistas, es decir, eso es Asuero. Entonces la ecuación cambia, ya no es con la aparición de Esther, ya no es Asuero que dominaba a Vashti, que es lo que nos pasa casi todos, somos un Asuero embriagado que quiere dominar a lo que hay en nosotros de emociones, de conmoverse, ¿no? Y ahora la ecuación cambia, ahora se convierte en el ánima transpersonal, Esther, aparece una mujer, aparece algo que ahora cambia el eje del poder y ya no es yo que domino a lo que siento, sino que lo que siento me domina a mí, me conquista. Fíjese esas personas que son, como le digo, como estas mujeres bimbo, como hombres macho alfa, que tienen amantes pero nunca se enamoran, que nunca se permiten comprometerse de corazón. Y un día algo pasa. Aparece la mujer adecuada, la mujer tiene un hijo y eso la cambia. Algo pasa en la vida de estas personas y caen. Y cuando caen de una manera que uno no los reconoce. Dice, pero no eras vos el que, o no eras vos la que... Y no, ahora son otra persona. Es decir, algo les ha pasado. El empresario todopoderoso que se llevaba el mundo por delante, que había matado al alma, al ánima, ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes el alma? Dice los evangelios. Entonces, ese hombre un día tiene, no sé, un accidente, una enfermedad, un ataque cardíaco y queda postrado, pierde cualidades o capacidades que le permitían sentirse Dios y ahora se siente una hormiga. Y a partir de este momento su mentalidad cambia y se abre al otro. Entonces la ecuación cambia entonces y ahora es el ánima, el alma transpersonal que viene a cambiarme a mí, a conquistarme a mí. Entonces ahora vamos a ver cómo la reina Esther ya no es la reina Vashti. La reina Esther lo conquista a Asuero. Antes era Asuero aplastando a Vashti. Bueno, ahora algo pasa y es Esther la que viene a Asuero. Esto ocurre, obviamente, por parte del rey con resistencias, o sea, no, y del rey y de todo su entorno, porque vamos a ver que en esta historia todos los que rodean al rey en realidad son parte de la misma dinámica. Tanto el rey como Vashti, como Esther, como Mardoqueo que vamos a ver, como Haman, todos ellos forman parte de nuestro interior, son partes nuestras. Entonces, luego de que Esther sea reina, y esto ocurre a través de una especie de, para resumírselo, de concurso de belleza, como decía esta Miss Universo. Como bien decía, el rey propuso que se hiciera un concurso, se llamara a las mujeres más bellas de su reino, vinieran a su especie de harén, los eunucos se iban a ocupar de ellas. Los eunucos son unos tipos que los castran, les cortan los testículos, entonces sus hormonas, su testosterona ya no funciona, por lo tanto se feminizan y dejan de tener atracción sexual, ya no les atraen las mujeres. Entonces, ni los hombres, nada. Entonces son como niños, por eso se los pone a cuidar los harenes, porque se sabe que nunca van a tener relaciones ni escaparse con una de las mujeres porque no les interesan. Entonces los eunucos cuidan a las pretendientes y las van preparando, le ponen, le facilitan todo, vestidos, peinados, perfumes, y cuando ellas creen que están listas, el rey propuso, tienen que venir, el rey decía, vamos a hacer así, mira, cuando cada una de ellas sienta que está lista, que se tome 1 mes, 2 meses, lo que haga falta. Vienen, me hacen un bailongo acá delante mío, me bailan un poco, y yo las miro. Y vos, mira, consejero, te quedás cerca mío. Si yo te guiño el ojo derecho, significa que no, me la tirás por ahí. Y si te guiño el izquierdo, bueno, es esa, No te confundas, no me lo va a entender al revés. Entonces, esto hacían las mujeres. Una de ellas era la misma Esther, que era una judía. Y los judíos tenían ahí un problemita, porque había un tipo llamado Haman,
como el consejero Haman de Matrix, ¿se acuerda? Que Haman era como ministro del rey, justamente como un consejero, y le tenía bronca a los judíos, porque Haman era de un pueblo que había sido atacado por los judíos en la época donde los judíos iban buscando la tierra prometida y iban conquistando pueblos. Bueno, uno de los pueblos era el de Haman, y se lo hicieron polvo. Así que Haman estaba con un odio a los judíos que no puede ser. Entonces intentaba deshacerse, hablarle mal al rey de los judíos. Acuérdense que los judíos en esta historia representan el pueblo de la promesa, el pueblo de la alianza. Representan la posibilidad de que el yo, el ego, se una con la alianza a Yahvé, es decir, a lo inconsciente. Entonces, dejar fuera a los judíos en esta historia representa olvidarse, convertirse en una persona ílica, olvidarse de la conexión con lo profundo de uno mismo. Vivir en la superficie, vivir en el mundo del rey Asuero, embriagado de poder, de un ego embriagado de poder, aplastando a su mundo emocional, a Basti. Pero abrirse a los judíos es abrirse a esa posibilidad. Y Haman representa esa parte nuestra que nos dice al oído: Escuchame, papá, dejate de molestar con esto de la meditación. Dejate de la terapia del psicólogo y de Jung y de los arquetipos. Vamos a ver el fútbol, vamos a ver el fútbol. Ahí está Messi, Ronaldo y toda la gente. Pero disfruta un poco de la vida, ¿eh? Mirate una película, después te miras otra, después 5 más, y después salís a caminar, vas al gimnasio a hacer deporte, vida sana, después la discoteca, así no te da culpa de la discoteca con el ejercicio, y después un día te morís y ya está. ¿Qué te parece? Eso es lo que dice Haman. Haman odia a los judíos porque los judíos destrozaron su pueblo, es decir, su mentalidad, la mentalidad de comer, vivir, divertite, reproducite y morite, ¿no? Esa es la visión de Haman. Entonces, Esther finalmente es elegida reina. Esther gana, porque se ve que Asuero, el rey, Jerjes, el embriagado, al haber rechazado a Basti, lo que hizo básicamente, fíjese, es rechazar una manera de ser. Cuando el rey Asuero rechaza a Basti, es como cuando usted se cansa de ser el macho alfa, se cansa de ser la femme fatale, la mujer bimbo, es decir, se cansa de ser la que o el que domina, aplasta y se siente el rey del universo. Empieza a abrirse, a tener ganas de, como hizo Job, que se cansó y no escuchó ni siquiera a sus amigos que le daban consejos necios, ni a su propia esposa, sino que se abrió a otra realidad, ¿no? Esa esposa de él era una esposa seguramente como Basti, esposa femenina, pero una manera de relacionarse con sus propias emociones que ya era obsoleta, que ya no le cabía, no le gustaba. Entonces él decidió, Job, cuestionar a Dios y decir: quiero algo nuevo. El rey Asuero está haciendo esto. En el momento en que el rey Asuero, aunque sea por estar embriagado de poder, por la razón que fuera, rechaza a Basti, se está abriendo una nueva posibilidad. Cosa que a Haman no le gusta ni medio. Nuestra parte de mantener el statu quo no lo quiere. Entonces, luego de que Esther sea reina, finalmente lo fue, ganó, era la más bella. Claro, al rey, ¿cómo no le va a traer, o a usted o a mí, Esther? ¿Cómo no nos va a traer la profundidad misma, lo inconsciente mismo, la riqueza y la variedad de un mundo interior, y no de la princesa, de la reina Basti? La reina Basti es el alma doblegada, es la mujer aplastada, que se simboliza un poco también en la figura de la mujer, la esposa y la amante. La amante siempre es lo prohibido, siempre es lo nuevo, siempre es lo variado, mientras que la esposa es lo frecuente, es lo dominado, lo controlable, lo conocido. Entonces, ahora extrapolándolo a un plano interior, no estoy abogando o haciendo apología del adulterio, sino que lo que estoy diciendo es que así como lo vemos reflejado también ahí, nos ocurre interiormente.
Y el rey se cansó de dominar sus emociones, de vivir en ese mundo de reina Vasti. Ahora quería más. Y ahí aparece Esther. Entonces, luego de que Esther sea reina, Mardoqueo, que era un primo de ella, descubre una conspiración para matar al rey. Mire, esto está en el libro de Esther, capítulo 2, verso del 21 al 23. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Mardoqueo era un judío del pueblo de Esther, primo de Esther, que no aceptó prosternarse ante Hamán. Hamán apareció ante el pueblo judío y como les tenía bronca, les pedía que se prosternaran ante el rey, ante la estatua del rey, lo que siempre pasa. Vio que los judíos siempre los obligan a apostatar, a comer cerdo de repente cuando está prohibido para los judíos, adorar a la estatua del emperador tal, que lo tienen prohibido también. Es decir, se les obliga a disolverse, ¿no? Y sin embargo, para que esté la alianza, tiene que haber un yo. Entonces, el pueblo judío debe conservarse, no cerrarse y olvidarse de Dios, ¿no? No cerrarse en su propia ley y costumbres y olvidarse de la esencia, pero tampoco perderse, que sería la figura del pagano, el que simplemente se entrega a lo inconsciente y desaparece. No, mantenerse. Entonces, este Mardoqueo se resistió, fue el que no quiso prosternarse. Y esto lo fastidió a Hamán, que quería mantener las cosas como estaban, quería un ego inflado, quería un Asuero que se creyera Dios, ¿no? Entonces, había unos eunucos del rey que se enojaron contra el rey y tramaron el asesinato de Asuero. Esto ocurría, mire, le voy a contar de unos versos antes. Mientras se reunía un segundo grupo de vírgenes, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. Esther respondía a Mardoqueo y Mardoqueo se quedó a las puertas del palacio mientras estaba todo este certamen de belleza. Entonces ahí escuchó de casualidad que había unos eunucos enfadados con el rey que lo querían matar. Entonces era como que ahora tenía la primicia, Mardoqueo, y tenía la posibilidad de contárselo a Esther para que a su vez se lo cuente al rey. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se descubrió que era cierto, los dos eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Entonces, los eunucos, ¿qué representan los eunucos? Bueno, representan las tendencias anti-ánima del propio rey. O sea, los eunucos son los sirvientes del rey, los que le cuidan, ¿qué cosa? Su harén, le cuidan su alma. Entonces, uno a veces quiere eunucos, seres que no sienten, seres que no se enamoran, seres que, o sea, que sí se enamoran, pero que no tienen pasiones, seres desapasionados, fríos como robots, partes nuestras, que son las que se ocupan de mantener a, como decir, a nuestras mujeres, a nuestra ánima, ¿no? Seamos hombre o mujer. Entonces, queremos tener una cohorte de pensamientos que se ocupa de mantener a raya nuestras emociones, para que no se desborden, ¿no? Para que no tengan poder. Las mujeres tienen que estar en el harén, no tienen que tener poder de ningún tipo, para que no nos amenacen. Así nosotros, el rey Asuero, nos sentimos superpoderosos y podemos decirle a la reina Vasti que venga cuando se nos da la gana. Bueno, esa es la actitud que los eunucos justamente avalan y que a los eunucos no le gustó nada cuando la reina Esther fue la que subió al trono, porque, claro, implicaba un cambio de papeles. La reina Esther ya no era Vasti, una nadie que ellos podían controlar y ellos tener poder entonces, ¿no? Sus y mis pensamientos. Ahora se le dejó entrar, el ego mismo pidió una
¿cómo podríamos decir? Una entrada, una intromisión, una emergencia de lo inconsciente, pero de una manera mucho más poderosa y grande, ¿no? Se le dejó entrar al tsunami. Entonces, todos estos que mantenían el dique para que el tsunami no entrase, no tienen ahora rol. Entonces les molesta. Entonces es nuestra propia resistencia a abrirnos a lo nuevo, porque todos los recursos que teníamos antes para sentirnos importantes ya no van a importar ahora. Entonces los eunucos lo quieren matar al rey. Quieren deshacerse de esta nueva tendencia de quiero cambiar. Entonces es como un autosabotaje. Cuando uno se autosabotea, empieza a meditar y de repente arruina las cosas para que no funcione o se lo cuenta a sí mismo como diciendo esto que estoy haciendo no está funcionando. Esos son los eunucos. Son las partes que se han cortado, capado, ¿no? de uno mismo, partes que no quieren nada de ánima, no quieren sentir, no quieren apasionarse, no quieren enamorarse, no quieren contacto con la naturaleza. Quieren ser pura razón y lógica, ¿no? Entonces, porque cuando una persona tiene pasión sexual, por así decir, o pasiones de todo tipo, o sea, no es eunuco, bueno, uno se entusiasma, ¿no? Dios adentro, en theos, entusiasmado, con Dios adentro. Uno se apasiona por un montón de cosas, ¿no? Pero cuando uno no se apasiona por nada, bueno, uno está súper concentrado y en lo que sea que se concentre, estudiar algo, lo que fuera, uno va a ser una bomba, va a ser un misil, porque está todo concentrado ahí. Eso es un eunuco. En cambio ahora el rey cambió, dijo me cansé de eso, ahora quiero abrirme, basta de eunucos, basta de harén, ahora que venga la reina Esther. Entonces los eunucos representan esas tendencias anti-alma del propio rey, suyas, mías, que no soportan la integración de lo femenino que Esther y Mardoqueo implican. Esther y Mardoqueo implican la apertura a estas nuevas cosas que van a entrar, ¿no? A conocer esos miedos en profundidad, a dejar que entren, dejar que entre la tristeza, dejar que me abrume, dejar que todo esto me cuente su historia, que venga Esther, ¿no? Y que yo me dé cuenta cómo entonces conectar otra vez. Ya no poner un dique, ya basta de eunucos, no quiero una reina Basti acartonada, dominada por mí y que en realidad sea mi marioneta. Quiero una reina Basti de verdad, quiero una que realmente sienta cosas, que le pasen cosas. Quiero vincularme con lo que es verdadero, lo genuino, mi propio inconsciente. Quiero a Esther. Hasta aquí vamos a ver hoy, le voy a contar cómo descargar nuestros programas por si se olvidó y ya nos vamos a ir despidiendo. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, entonces nos despedimos ya de esta primera parte del programa acerca de Esther, la reina Esther, la que participó de este famoso concurso de belleza del cual Jaime Bailey se reía tanto. Vamos en la siguiente ocasión ya a meternos con Haman, qué es lo que hace, qué pasa, qué trama Haman y cómo sale airoso si es que lo hace el rey Asuero y Esther y Mardoqueo a ver si salvan el pellejo. Ya vamos a ver qué nos cuenta todo eso de nosotros mismos. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!